Bienvenidos a nuestro canal, donde cada noche viajamos al pasado para descubrir historias que parecen sacadas de un sueño, pero que son tan reales como fascinantes. Hoy les traigo la historia de una mujer que desafió el destino, la tradición y a su propia familia. Urraca de Castilla, entre la corona y la guerra. Prepárense para adentrarse en un mundo de intrigas palaciegas, alianzas traicioneras y decisiones que cambiaron el curso de un imperio. Desde joven, Urraca se vio envuelta en un laberinto de poder. Hija del rey Alfonso VI de León y Castilla, creció observando cómo la ambición y la astucia podían determinar la vida de un reino entero. Su destino parecía marcado por el trono, pero no fue un camino sencillo. Matrimonios estratégicos, guerras internas y conflictos familiares pusieron a prueba su carácter desde el primer día. Urraca no era una princesa pasiva. Fue una mujer que entendió que gobernar un reino requería inteligencia, firmeza y, sobre todo, coraje. A lo largo de este relato, conocerán cómo enfrentó conspiraciones, cómo manejó a sus consejeros y familiares, y cómo convirtió cada desafío en una lección de poder y supervivencia. Cada decisión que tomó tenía consecuencias profundas, no solo para ella, sino para toda Castilla y León. Y su historia nos enseña que el liderazgo y la valentía no dependen del género ni de la edad, sino de la capacidad de tomar riesgos y mantener la visión. Antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video para no perderse más historias fascinantes del pasado, llenas de intriga, pasión y poder. Ahora, acompáñenme a descubrir los secretos de la vida de Urraca de Castilla y a sumergirnos en un reino donde la corona y la guerra nunca estuvieron separadas. Urraca nació en el año 1079, en la ciudad de León, como hija del poderoso Alfonso VI de León y Castilla y de Constanza de Borgoña, una mujer de noble linaje que influyó en la educación y formación de la joven princesa. Su llegada al mundo no fue solo un nacimiento, sino el inicio de una vida destinada a la complejidad del poder y las intrigas palaciegas. Desde muy pequeña, Urraca creció rodeada de la corte, los consejeros y las tensiones que acompañaban al trono de León y Castilla. En su infancia, Urraca mostró una inteligencia y curiosidad poco comunes. Aprendió no solo lectura, religión y protocolo, sino también a observar las dinámicas de poder a su alrededor, cómo los nobles se disputaban favores, cómo las decisiones del rey afectaban la vida de los súbditos y cómo los matrimonios podían ser armas políticas. Su educación fue estricta y exigente, y su carácter se forjó temprano en un ambiente donde cada gesto, palabra o mirada podía cambiar el destino de un reino. Urraca tuvo hermanos y hermanas, aunque las relaciones familiares eran complejas. Su hermano mayor, Sancho, murió joven, lo que aumentó su posición como hija de Alfonso VI. También tuvo hermanas que, como era inhabitual en la época, estaban destinadas a matrimonios estratégicos para reforzar alianzas políticas. Estas relaciones, a veces afectuosas y otras tensas, marcaron la comprensión de Urraca sobre la lealtad, la ambición y la necesidad de proteger su propia posición desde temprana edad. Criada entre palacios y lecciones de poder, Urraca pronto entendió que ser princesa no significaba solo privilegios, sino también responsabilidades y peligros. Su infancia y juventud fueron un entrenamiento constante para la vida que la esperaba. Una vida donde la corona y la guerra nunca estuvieron separadas. A medida que Urraca crecía, Castilla y León eran reinos llenos de tensiones políticas y territoriales. Su padre, Alfonso VI, había consolidado gran parte de la península ibérica bajo su poder, pero la estabilidad era frágil. Nobles poderosos buscaban aumentar su influencia y las fronteras estaban marcadas por continuas luchas con reinos vecinos y territorios musulmanes. En este contexto, la joven princesa comenzó a aprender no solo sobre la etiqueta de la corte, sino también sobre estrategia, diplomacia y la fuerza que se necesitaba para sobrevivir en un entorno tan incierto.
Durante su adolescencia, Urraca enfrentó los primeros conflictos familiares que moldearían su carácter. La muerte de su hermano Sancho dejó un vacío en la línea sucesoria, lo que aumentó su importancia como heredera. Al mismo tiempo, surgieron tensiones con su madre, Constanza de Borgoña, y con los nobles de la corte, que cuestionaban la capacidad de una mujer para gobernar. Urraca aprendió a observar, escuchar y maniobrar con inteligencia. Comprendió que en un mundo dominado por hombres, la astucia y la determinación serían sus mejores armas. Sus matrimonios también comenzaron a ser herramientas políticas desde temprana edad. En su juventud, la alianza con Raimundo de Borgoña, su primer esposo, no solo buscaba fortalecer la posición de Castilla y León, sino también asegurar la estabilidad del linaje frente a posibles reclamaciones de otros nobles o familiares. Sin embargo, la relación estuvo marcada por tensiones y desafíos, enseñándole a Urraca que la vida personal y la política estaban inevitablemente entrelazadas. Así, la adolescencia de Urraca no fue una etapa de juegos ni despreocupación, sino un periodo de preparación intensa para un futuro que la pondría en el centro del poder, la guerra y la intriga. Cada lección aprendida, cada observación sobre su familia y la corte, la formó para convertirse en una reina capaz de enfrentar desafíos que pocos podrían imaginar. Cuando Urraca alcanzó la mayoría de edad, Castilla y León se encontraban en un momento delicado. Su padre, Alfonso VI, había consolidado un reino vasto y poderoso, pero también lleno de tensiones internas y externas. Al morir Alfonso VI en 1109, Urraca se convirtió en la primera mujer en heredar el trono de manera efectiva, algo inusual en la Europa medieval, donde el poder femenino era constantemente cuestionado. Su ascenso no fue aceptado de manera automática. Nobles y miembros de la corte pusieron a prueba su autoridad desde el primer día. Antes de su ascenso, Urraca había estado casada con Raimundo de Borgoña, un matrimonio estratégico destinado a fortalecer alianzas y asegurar la continuidad del linaje. Con Raimundo tuvo hijos, incluido Alfonso Raimúndez, quien más tarde se convertiría en Alfonso VII. Sin embargo, Raimundo murió en 1107, dejando a Urraca viuda y con la responsabilidad de criar a sus hijos mientras se preparaba para asumir un reino en medio de tensiones y desafíos políticos. Su condición de viuda y madre fortaleció su carácter y le enseñó que gobernar requería combinar cuidado familiar con astucia política. Posteriormente, su matrimonio con Alfonso I de Aragón, conocido como el Batallador, se volvió otra pieza estratégica del tablero político. Esta unión, aunque diseñada para consolidar alianzas, rápidamente se convirtió en un campo de conflicto. Alfonso I era ambicioso y dominante, y sus intereses personales chocaban con los de Urraca y sus consejeros. La relación entre ambos se deterioró, llevando incluso a enfrentamientos militares entre los reinos y tensando la lealtad de los nobles. A pesar de estos desafíos, Urraca mostró su inteligencia política y capacidad de liderazgo. Aprendió a negociar, maniobrar entre facciones rivales y mantener la lealtad de los nobles que podrían haber aprovechado la situación para debilitarla. No se limitó a ser una figura decorativa. Dirigió ejércitos, firmó tratados y defendió sus derechos como soberana, demostrando que la corona no era un simple título, sino una responsabilidad que requería valentía y astucia. Las tensiones familiares y palaciegas siguieron presentes, pero Urraca convirtió cada desafío en una lección de poder y supervivencia. La corona y la guerra, como indica su historia, siempre estuvieron entrelazadas, y ella se convirtió en la maestra de ambas. Tras asumir el trono en 1109, Urraca se encontró con un reino dividido. La muerte de su padre había dejado un vacío de poder que muchos nobles intentaron aprovechar. Algunos cuestionaban la autoridad de una mujer al mando, mientras que otros veían en la debilidad aparente de Urraca una oportunidad para aumentar su influencia. A esto se sumaba su matrimonio con Alfonso I de Aragón,
que rápidamente se convirtió en un foco de tensión. El rey aragonés tenía ambiciones propias y no dudaba en intentar consolidar control sobre Castilla y León, lo que derivó en enfrentamientos militares y políticos. Urraca, lejos de ser una figura pasiva, respondió con inteligencia y estrategia. Comprendió que enfrentarse directamente a Alfonso I podía debilitarla, así que comenzó a maniobrar cuidadosamente. Fomentó la lealtad de nobles clave, reforzó alianzas estratégicas y se apoyó en su círculo más cercano de consejeros para neutralizar conspiraciones dentro del palacio. Esta combinación de diplomacia y firmeza le permitió mantener la autoridad sobre el reino, incluso mientras su esposo intentaba imponer su poder. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Alfonso I trató de tomar control directo de Toledo y otras ciudades clave. Urraca respondió movilizando tropas leales y reforzando fortalezas, pero también negociando con diplomacia. Ofrecía concesiones estratégicas para ganar tiempo y dividir a sus enemigos, mostrando que gobernar no era solo cuestión de fuerza, sino de astucia. Su capacidad para anticipar movimientos, leer las intenciones de nobles y aliados y equilibrar la guerra con la diplomacia consolidó su reputación como una reina capaz de manejar crisis complejas. Además, Urraca tuvo que lidiar con intrigas familiares. Algunos nobles apoyaban al joven Alfonso Raimúndez, su hijo, como una alternativa al reinado de su madre, mientras que otros fomentaban la influencia de su esposo aragonés. Urraca aprendió a utilizar estos desafíos a su favor. Repartía honores, cargos y responsabilidades de manera que cada facción sintiera que su interés estaba protegido, manteniendo así un equilibrio delicado que le permitió sostener el trono sin perder el control de Castilla y León. Estas estrategias muestran a Urraca como una mujer de visión y determinación, capaz de convertir conflictos en oportunidades y demostrar que la autoridad femenina en la Edad Media podía ser tan fuerte, estratégica y decisiva como la de cualquier rey. El matrimonio con Alfonso I de Aragón nunca fue fácil y con el tiempo se volvió insostenible. La ambición del rey aragonés y las tensiones políticas llevaron a que ambos cónyuges se convirtieran más en rivales que en aliados. Alfonso I buscaba controlar Castilla y León, mientras Urraca defendía su derecho legítimo al trono y la independencia de su reino. Esta tensión desembocó en enfrentamientos militares, no solo entre los ejércitos de ambos, sino también en guerras civiles dentro de Castilla y León, ya que los nobles debían decidir a quién apoyar. Urraca mostró su habilidad estratégica al mantener el apoyo de las principales ciudades y nobles leales, aprovechando los conflictos para reforzar su autoridad. No dudó en dirigir personalmente operaciones militares menores, supervisar guarniciones y asegurar que los suministros llegaran a las fortalezas clave. Su astucia política también se reflejó en la diplomacia. Negociaba treguas, alianzas temporales y acuerdos de sucesión que debilitaban la posición de Alfonso I sin perder su dignidad ni el control del reino. Finalmente, la situación llevó a la separación definitiva de Urraca y Alfonso I, un hecho histórico significativo. Aunque separados, ambos continuaron interactuando a través de la política y los matrimonios de sus hijos, pero Urraca había demostrado que la corona y la guerra podían coexistir bajo su liderazgo. Su consolidación de poder no fue solo por el dominio militar, sino por su capacidad de maniobrar entre conflictos, intrigas y alianzas, transformando la adversidad en una fortaleza que ningún rival pudo derribar. Durante este período, Urraca también fortaleció el papel de su hijo, Alfonso Raimúndez, asegurándose de que estuviera protegido y preparado para la sucesión, mientras ella mantenía la autoridad real. Cada decisión, desde el manejo de un noble rebelde hasta la supervisión de un tratado, reforzó su reputación como una reina astuta, firme y capaz, una figura que los cronistas de la época no dudaron en reconocer como única en su tiempo.
Así, Urraca demostró que ser mujer no era un obstáculo, sino una ventaja estratégica cuando se combina con inteligencia, determinación y visión política. Su reinado consolidó la estabilidad de Castilla y León y dejó un legado que perduraría a través de sus hijos y la historia. A medida que avanzaba su reinado, Urraca tuvo que enfrentar un desafío constante: mantener el equilibrio entre los nobles rebeldes y los leales. Castilla y León eran reinos complejos, donde la autoridad de la reina podía ser cuestionada en cualquier momento, y cada decisión podía desencadenar conspiraciones o alianzas inesperadas. Urraca comprendió que gobernar no era solo ejercer poder, sino anticipar movimientos, leer intenciones y transformar cada desafío en ventaja. Los nobles rebeldes eran astutos y ambiciosos. Algunos buscaban favorecer a su hijo, Alfonso Raimúndez, como alternativa a la autoridad de su madre. Otros aprovechaban cualquier conflicto con Alfonso I de Aragón para aumentar su propio poder. Urraca respondió con una combinación de firmeza y diplomacia. Otorgaba cargos estratégicos, mediaba disputas entre familias poderosas y recompensaba la lealtad, asegurándose de que aquellos que dudaban de su autoridad tuvieran incentivos para mantenerla como reina. Al mismo tiempo, Urraca supervisaba personalmente la administración del reino. Visitaba ciudades importantes, escuchaba quejas de los ciudadanos y aseguraba que los impuestos y recursos fueran manejados con justicia. Esto fortalecía su imagen como una monarca cercana al pueblo, lo que a su vez debilitaba las maniobras de los nobles que intentaban desacreditarla. Su capacidad para combinar política, administración y presencia estratégica le permitió mantener un control sorprendente sobre un reino que, en manos de otros, podría haberse fragmentado. Incluso dentro de la familia, las intrigas no cesaban. Urraca debía equilibrar la influencia de su hijo Alfonso Raimúndez con la de otros posibles pretendientes al trono, así como gestionar la memoria y presencia de Alfonso I de Aragón, cuyo poder todavía podía proyectarse en Castilla y León a través de aliados. Cada movimiento era cuidadosamente calculado. Alianzas temporales, matrimonios estratégicos y concesiones políticas diseñadas para mantener la estabilidad y consolidar su legado sin perder el control del reino. En esta etapa del reinado, Urraca demostró que la inteligencia y la estrategia podían ser más poderosas que la fuerza bruta. Gobernar un reino lleno de intrigas, conflictos y expectativas desafiantes no era tarea fácil, pero su capacidad de maniobra y visión política la convirtieron en una de las reinas más formidables de la Edad Media. Durante los años de su reinado, Urraca enfrentó momentos de tensión que pusieron a prueba su temple y habilidad política. Uno de los episodios más delicados ocurrió cuando ciertos nobles rebeldes intentaron tomar control de ciudades estratégicas en Castilla y León, aprovechando la inestabilidad derivada de los conflictos con Alfonso I de Aragón. Urraca, lejos de actuar impulsivamente, diseñó un plan que combinaba estrategia militar y diplomacia. Reforzó las guarniciones, envió emisarios para negociar treguas temporales y utilizó la lealtad de sus aliados para dividir a los rebeldes. Esta acción no solo detuvo la amenaza, sino que fortaleció su autoridad ante aquellos que dudaban de su capacidad como reina. Otro momento crucial fue la manera en que Urraca manejó la sucesión de su hijo, Alfonso Raimúndez. Consciente de que muchos nobles veían en él un futuro rey más manipulable que ella, Urraca se aseguró de mantener su influencia sobre las decisiones políticas, mientras instruía a Alfonso en asuntos de gobierno, estrategia y diplomacia. Esta combinación de mentoría y control le permitió preparar a su hijo para asumir responsabilidades futuras, garantizando la continuidad de su legado sin ceder autoridad prematuramente. Urraca también demostró su inteligencia en el ámbito diplomático. Sopesaba cuidadosamente cada alianza, cada matrimonio y cada pacto, entendiendo que la fuerza militar no siempre era suficiente. Por ejemplo, supo aprovechar los conflictos entre los nobles y entre diferentes reinos para negociar acuerdos que reforzaran su posición,
debilitando a rivales sin recurrir siempre a la guerra directa. Su habilidad para leer intenciones, anticipar movimientos y manejar tanto a aliados como a enemigos la convirtió en una estratega excepcional, capaz de mantener un reino unido en tiempos de incertidumbre. Incluso en los aspectos más cotidianos del gobierno, Urraca mostraba una capacidad sorprendente para liderar. Visitaba ciudades, escuchaba sumilaído a sus súbditos, resolvía disputas y supervisaba la administración de recursos, asegurando que la justicia y el orden se mantuvieran. Cada acción reforzaba su reputación como una reina activa, cercana y decidida, dejando claro que su autoridad no dependía únicamente de títulos o fuerza, sino de su visión, inteligencia y compromiso con el reino. En esta fase, la historia de Urraca se encuentra en un punto álgido. Las intrigas, los conflictos militares y las decisiones estratégicas convergen, preparando el terreno para los acontecimientos que definirán el legado de esta reina formidable. A medida que Urraca avanzaba en su reinado, los desafíos no disminuían. La muerte de su primer esposo, Raimundo de Borgoña, y la separación definitiva de Alfonso I de Aragón habían dejado heridas políticas profundas, y muchos nobles continuaban probando los límites de su autoridad. Sin embargo, Urraca ya no era la joven princesa insegura. Ahora era una reina experimentada, calculadora y firme, capaz de anticipar movimientos y neutralizar amenazas antes de que se convirtieran en crisis. Uno de los conflictos más significativos se dio cuando ciertos nobles intentaron desafiar la autoridad de Urraca usando la figura de su hijo Alfonso Raimúndez. Urraca, con inteligencia y astucia, equilibró la lealtad de las distintas facciones. Supervisó personalmente la administración de ciudades clave, reforzó las fortificaciones y mantuvo el control del ejército, mientras aseguraba que los nobles rebeldes percibieran que sus intereses estaban protegidos. Así, convirtió potenciales amenazas en instrumentos para consolidar su poder. La relación con su hijo Alfonso Raimúndez también se consolidó en estos años. Urraca no solo protegió su posición como heredero legítimo, sino que lo instruyó en tácticas políticas, diplomacia y gobierno, asegurando que el legado de su reinado perdurara más allá de su propia vida. Cada decisión, desde alianzas matrimoniales hasta pactos con nobles y reinos vecinos, estaba calculada para fortalecer la estabilidad del reino y garantizar la continuidad del linaje. Además, Urraca manejó con destreza las tensiones con Alfonso I de Aragón. Aunque separados, su influencia sobre ciertos territorios y nobles seguía siendo un factor a considerar. Urraca supo negociar, dividir apoyos y utilizar inteligentemente los conflictos externos para reforzar su autoridad interna, demostrando que la política, la guerra y la diplomacia podían coexistir bajo un liderazgo sólido y estratégico. Durante estos años finales, Urraca consolidó su reputación como una reina que no se dejaba intimidar, que sabía usar la inteligencia como arma y que gobernaba con una visión clara del futuro de Castilla y León. Cada intriga que enfrentó, cada conflicto que resolvió y cada alianza que formó la preparó para dejar un legado duradero, sentando las bases de una monarquía más fuerte y estable que la que recibió de su padre. Urraca de Castilla no fue una reina cualquiera, fue una mujer que desafió la tradición, enfrentó guerras, intrigas familiares y desafíos políticos que habrían hecho temblar a muchos hombres de su tiempo. Su vida demuestra que la corona y la guerra, aunque inseparables, pueden ser manejadas con inteligencia, estrategia y una firme determinación. Desde su infancia en León hasta su reinado turbulento, Urraca combinó astucia, diplomacia y coraje, asegurando la continuidad del reino y el legado de su linaje. Su habilidad para anticipar movimientos de nobles y enemigos, su manejo de la política interna y externa, y su cuidado hacia su hijo Alfonso Raimúndez, muestran a una reina que entendió que el verdadero poder no reside solo en el título, sino en la visión y en la capacidad de tomar decisiones audaces incluso bajo presión.
Su legado perdura como ejemplo de liderazgo femenino en una época donde la fuerza y la autoridad rara vez se asociaban con mujeres. Si esta historia te ha fascinado, imagina cuántos secretos más del pasado están esperando ser descubiertos. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para no perderte ninguna de nuestras historias históricas para dormir. Cada relato es un viaje en el tiempo, una oportunidad de conocer los misterios, intrigas y héroes que moldearon nuestro mundo. Acompáñanos en la próxima historia y sigue explorando el pasado con nosotros, porque cada noche tenemos una nueva aventura que hará que el tiempo y la historia cobren vida frente a tus ojos.